Buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al encuentro virtual de hoy a cargo de la doctora Natalia Luca. Les recordamos que a lo largo de la clase pueden participar con micrófono y cámara a fin de que éste sea más dinámica. Para que la clase se desarrolle de forma ordenada, recomendamos abrir el micrófono cuando quieran participar y luego cerrarlo para evitar que se produzcan ruidos o interferencias. Por último, ante cualquier duda o dificultad, pueden escribirme por medio del chat para que les brinde soporte. Muchas gracias y cuando quiera, doctora, puede comenzar. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchas bien? Si quieren, me dicen por ahí, se escucha bien. Perfecto, voy a compartir y de paso me cuentan por ahí en el chat, colegas, desde dónde están ustedes viendo esta clase, porque no sé si son quienes estuvieron en la primera clase o son otros colegas, y de paso los leo por el chat. Y en unos segunditos empezamos. ¿De dónde son? Cuentan. Venezuela, en Guadalajara. Qué lindo. General Roca, Marcos. Por allí. Somos poquitos hoy. Por ahí en un rato se vayan sumando más colegas. Bueno, no sé si quienes están ahí estuvieron en la clase anterior. De todas maneras, hola Victoria. De todas maneras, esa clase está grabada y cualquier duda también estamos por el chat. La idea de hoy es ver un ratito algunos casos clínicos y aplicaciones de lo que hablamos en la primera clase de medicina regenerativa. Y en todo caso, cuando haya alguna duda, me avisan o se abren el micrófono o las dejamos para el final cuando ustedes quieran. Yo acá les presento BioVet, Medicina Regenerativa Veterinaria, que es con quien les conté, la doctora Luciana Benedetti. Estamos trabajando ya hace un año acá en Buenos Aires y bueno, vamos a ver a lo largo de esta clase algunos casos juntas, separadas y también de otros colegas pertenecientes también a la asociación. Como dimos en la clase número 1, el objetivo de la medicina regenerativa es no solo sustituir tejidos para poder lograr tejidos más próximos al original, sino también promover esta regeneración en lugar de la reparación. Lo que les pido es que hay algún micrófono abierto, porque si no, no vamos a poder escuchar. Con respecto a meternos un poco más en algunas patologías con el manejo del dolor y las células madre y la medicina regenerativa, primero les pregunto si el dolor es o será una de las causas más frecuentes en la consulta médica veterinaria. Ya pasamos por todas las estancias de este posgrado, con un montón de detalles en diferentes abordajes, desde la parte farmacológica y por supuesto todo el resto de las terapias que podemos utilizar, sabiendo que justamente la consulta de dolor es una de las consultas más comunes. Y acá la definición de CIABET, que ya la hemos visto un montón de veces, como la percepción que destaca una evaluación cerebral de daño orgánico consumado, que determina rechazo o evasión con características propias para cada especie o individuo. Y acá tener en cuenta que el dolor hay que tratarlo siempre, ya esto creo que no quedan dudas, y la idea es que pensemos desde la medicina regenerativa en qué podemos aplicar o en qué patologías en realidad. No largó la presentación. Bueno, a ver, vamos a volver y ustedes me dicen, por favor, si me ven. Pasó de vuelta lo mismo que la otra vez. ¿Me ven por ahí? Ahí sí, perfecto. Bueno, cambié la manera de presentar. Bueno, entonces les decía lo que es directamente ya la definición de dolor y pensar cuáles van a ser las aplicaciones que tenemos en veterinaria. Primero que nada, tener en cuenta que hoy en día la medicina avanza mucho y tenemos que estar pensando siempre en mejorar esta calidad de vida y bienestar animal desde todas las alternativas que tengamos. Y esto es válido para cada uno de los tratamientos que existen y que todos los días saber que hay cosas nuevas. Y es nuestra función estar siempre un paso adelante y no dejar que venga el propietario a decirme lo leí en determinado lugar, ¿por qué no me lo
¿por qué no me lo indicaron? Y esto lamentablemente pasa bastante. Entonces, estar ahí del otro lado y estar hoy juntos acá actualizándonos nos permite justamente poder estar al día, poder salir un poquito de la zona de confort y trabajar y ofrecer, y justamente el trabajo en equipo para poder derivar con quienes nos ayudan en la clínica diaria en las distintas patologías. La medicina regenerativa, las terapias biológicas son hoy una herramienta fundamental de la mano de cualquier otra para sumar a nuestro trabajo en la clínica diaria, y la idea es sumarla para tener distintos planes terapéuticos con diferentes alternativas terapéuticas. Entonces, esto siempre tenerlo en cuenta y es válido para tanto estudios complementarios o estudios diagnósticos como para tratamientos. Cuando hablamos de cómo hacer una consulta para medicina regenerativa, o por ahí les cuento un poco cómo hago la consulta yo acá, la idea primero es que estamos hablando de que somos clínicos, entonces no nos olvidemos de la historia clínica tan importante, de la anamnesis remota. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Tener en cuenta que en animales que tienen neoplasias no van a ser buenos candidatos para la utilización de células madre. Por eso es tan importante la anamnesis remota y actual, y ver y evaluar con todo lo que tenemos si hay o no alguna posible neoplasia, ver el diagnóstico que tengo, ver cuál va a ser el tratamiento apropiado terapéutico, el plan terapéutico para trabajar con ese paciente, ¿sí? Y ver qué alcances tenemos nosotros hoy con la medicina regenerativa, que son, la verdad, cada vez más. Esta clase, digamos, excede todo lo que podemos contar, pero yo hoy voy a dejar algún que otra patología infiltrada porque está bueno que sepan que los productos biológicos como estos pueden ser utilizados no solo para terapias de manejo del dolor, sino para un montón de otras patologías. Y como sabemos que el dolor va a transversalizar todas las patologías, vamos a hablar un poquitito de esto. Fundamentos del uso de la medicina regenerativa, por supuesto, siempre ver cuáles van a ser las patologías primarias o secundarias, si es que las hay, o las comorbilidades, ¿sí? Con otras patologías que puede haber concomitantes, cuál va a ser el tiempo de resolución en esa patología, la evolución que tengo, cuál es la edad del paciente, por supuesto, cuáles son las patologías que quizás no tienen ningún tratamiento ya indicado y podemos hablar de un tratamiento solo de células madre o como una opción diferente. Y siempre el objetivo principal es la esperanza de vida, la calidad de vida. Por eso, los tratamientos de este tipo, como cualquier otro en realidad, se planifican y hay protocolos. Y acá es donde nos sentamos un ratito a pensar cómo vamos a abordar determinada patología. Recordando un poco lo que hablamos la otra vez, de que el tratamiento puede ser endovenoso, que puede ser local, en diferentes alternativas, y a veces incluso combinado, teniendo en cuenta cuáles van a ser las funciones y las vías donde van a llegar las células madre al organismo. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar. ¿Sí? Si voy a hacer un tratamiento endovenoso con un catéter, como tenemos acá a Eva, que era una gatita con enfermedad inflamatoria intestinal, el vial, no sé si lo ven, me voy a poner, espérenme que me quiero poner, si encuentro el control remoto. No sé cómo poner el control remoto. ¿Cómo hago para...? ¿Ustedes ven el cursor acá, si yo lo pongo con el dedo o no? ¿Ven el cursor que yo tengo, que voy moviendo mi... ¿Lo ven ahí o no lo ven? Si yo les señalo. Sí, perfecto. Entonces sigo así. Para mí es más fácil. Entonces, el vial en frío, ¿sí? Solución fisiológica, una guía de suero, un catéter y vamos a poner las células madre en forma endovenosa, ¿sí? Recordamos que usamos tejido adiposo para el procesamiento, esto lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Y esto se va a procesar y vamos a tener aquí células madre de tejido adiposo, adultas, ¿sí? Autólogas, si son del mismo paciente, halogénicas, si son del biobanco, que es como en general trabajamos ya hace muchos, muchos años, ¿sí? En muchos países, en Chile, en Brasil, en Costa Rica. No sé en Uruguay, hay un doctor uruguayo por ahí, sé que en la universidad están dos doctoras que ahora no me sale el nombre, una tiene un apellido difícil con K, que siempre me lo olvido, y otra colega que también se dedica a odontología y trabajan con células madre hace mucho tiempo, no sé hoy en día cómo están trabajando, pero sé que en Uruguay, teniendo por ahí que leí que hay un colega en Uruguay, también van a poder
trabajar, y bueno, acá en Argentina estamos trabajando también. Entonces, protocolos en general. Yo hoy no voy a dar fórmulas de dosis porque esto es muy variable, pero sí sepan que en general se establecen dosis por kilo de peso y dependiendo de qué patologías, a veces se hacen 2 o 3 dosis, una por mes, a veces más, va a depender, por supuesto, de qué patología yo tenga, pero para que tengan una idea de qué estamos hablando. Hemos visto laboratorios de bioseguridad, ¿sí? Tratamos de trabajar en lugares de calidad, en donde se trabaja como corresponde, con controles de calidad, con gente que trabaja en esto de especialidad, ¿sí? No es que cualquiera va y pone un laboratorio, sino que tienen que tener un equipo de personas que son profesionales en el tema, generalmente biólogos, ¿sí? Trabajamos en equipo con biólogos, ¿sí? Recuerden que cuando utilizamos, por ejemplo, para enfermedad renal o para otras enfermedades, hablamos de regeneración a través de los mitógenos y factores vasculares, ¿sí? Como vimos la clase pasada, protección y reparación de células que todavía están vivas. Esto vale mucho para enfermedad renal, por eso lo dejé, porque muchas veces tenemos nefronas que todavía están viables y lo que estamos haciendo es intentar proteger y reparar, inhibir también la apoptosis, y esto es válido también en general para que podamos seguir regenerando. Como en enfermedad renal tenemos mucha experiencia ya hace años en perros y gatos, es donde más vemos este potencial tan lindo de la medicina regenerativa. Proliferación de células, esto también lo vimos la clase pasada, el efecto anti-scarring, que es el efecto antifibrótico que produce justamente el enlentecimiento de la progresión, perdón, y la disminución de la esclerosis, ¿sí? Esto es muy válido, todo lo que les pongo acá en enfermedad renal. La foto que ven ahí arriba son las células madre, como se ven, miren cómo se ven su forma, ¿sí? Está un poquito lento esto, perdón. Disminución de la apoptosis, estas son todas las funciones que vimos en la clase número 1, y esto lo tenemos que tener en la cabeza siempre para ver en qué situación nosotros vamos a indicar la medicina regenerativa. Y recuerden que son proangiogénicas, aceleran la recuperación. Cuidado, por favor, cuando tengo neoplasias o duda, busquen primero que no haya una neoplasia dando vueltas, porque lo que vamos a hacer es ayudar justamente a que ese tumor crezca, ¿sí? Bien. ¿Se acuerdan lo que vimos con respecto a cómo lo vamos a usar? Como dijimos, forma endovenosa o forma local, y en general hablamos de la multimodalidad, y me encanta esta palabra para utilizarla, esta frase, en todo sentido, porque nosotros usamos células madre muchas veces para sumar en diferentes tipos de patología, como dije recién, enfermedad renal crónica, en dolor crónico, en enfermedad articular degenerativa, solo, intraarticular, junto con también a veces otro tipo de terapias, ¿sí? Lo mismo en geriatría, tenemos en general un compendio de patologías de dolor crónico, de enfermedad renal, de fibrosis, quizás de algún tipo de órgano, y podemos pensar que la medicina general, la medicina regenerativa en este caso va a ayudar muchísimo a restablecer o a, en realidad, intentar enlentecer todo avance, ¿sí? De este tipo de patologías que van a terminar, como todos ya sabemos, si hablamos más de gatos, enfermedad renal o hipertiroidismo, o enfermedades de la vejez en los perros, otro tipo de patologías, incluso las neoplasias. Entonces, tener en cuenta cómo nosotros podemos ayudar a que estas enfermedades vayan un poquito más lentas, ¿sí? Entonces, bienestar animal siempre, y esto lo que decimos siempre, no hay enfermedades sino enfermos, vamos a trabajar en forma muy individualizada. Esto es un caso viejo, les voy a mostrar un poco para que vayan viendo. Lo que ven ahí es la herida del abdomen de la toma de muestras. Esto fue uno de los primeros pacientes que yo atendí con enfermedad renal crónica, estadio 2 y enfermedad articular degenerativa. Hicimos abordaje intraarticular y endovenoso. Esto es un perrito que vivió muchos meses con mucha calidad de vida. Después, por supuesto, falleció. Esta es otra perrita que hoy está todavía entre nosotros con un tratamiento de células madre para enfermedad renal. Ya se hizo 3 tratamientos. Es una perrita que viene del interior, ¿sí? Con su tutora muy contenta, porque la verdad es que esta perrita siempre mejoró mucho. Para meternos ya
en cada una de las enfermedades, osteoartrosis o enfermedad de dolor crónico, recuerden en donde vamos a poder trabajar en las articulaciones, ¿sí? Acá tienen algunos casos. Recuerden, esto es una foto de un gato con enfermedad crónica, de dolor crónico y osteoartrosis. En realidad se las muestro a propósito porque este gatito, el problema que tenía era que no podía defecar bien, y la primera terapia que hicimos fue acupuntura, con lo que por supuesto mejoró muchísimo, ¿sí? A mí me encanta la acupuntura, van a tener una clase de acupuntura también que es muy interesante. Como dijimos siempre, para el diagnóstico, la historia clínica, la anamnesis remota y actual, tan importante, hacer el diagnóstico, utilizar todos los métodos que necesitemos complementarios y armar un plan terapéutico para esta patología o las patologías que tengamos. Siempre vamos a tener que evaluar la historia clínica. En el caso de los gatos, tener en cuenta la relación que hay con el gato adolorido, el ánimo, la actividad del acicalamiento, por supuesto, palpar las articulaciones, y recuerden que no son las mismas articulaciones afectadas en gatos que en perros, ¿sí? Entonces tenemos que siempre ver qué es lo que vamos a palpar y dónde vamos a buscar esos puntos álgidos en cada una de las especies, y por supuesto siempre recordar que no hay todo el tiempo correlación de las radiografías, ¿sí? Entonces esto es importante con las imágenes, ¿sí? Podemos tener esto que estamos viendo acá en esta columna y que el perro esté bárbaro, o al revés. Entonces tener en cuenta siempre que por supuesto vamos a usar las imágenes, pero también la clínica, como decimos siempre, es soberana, y es súper importante tenerlo en cuenta, tanto radiografías como por supuesto otros métodos para imágenes. Con respecto a los tratamientos, como dijimos, muchas veces cuando hablamos de articulaciones tenemos que hacer sedación o anestesia, todo eso ya lo tienen súper claro de este posgrado. Preparación del paciente, técnica séptica y esterilidad. Nos vamos a meter en una articulación, ¿sí? Tenemos que trabajar como corresponde, con todo lo que ya sabemos para una técnica séptica. Por ejemplo, en un codo, una displasia de codo, una displasia de cadera, fíjense. Esos son todos ejemplos de perros que hemos tratado en forma intraarticular, ¿sí? Estas columnas son complicadas, esto es una gata, era una gata, es solamente para mostrar la foto, no fue paciente específicamente de medicina regenerativa. Hay pacientes muy crónicos en donde no vamos a poder hacer demasiado, por eso siempre es tan importante valerse en algunos casos de las imágenes. Y les dejo uno de los papers, yo les hablé mucho del doctor Kaplan, que es el padre de la medicina regenerativa. Léanlo, busquen, porque en PubMed hay muchísima información de él, y van a ver que ya desde el 2009 había un montón de papers escritos de todo lo que era la nueva era de la medicina regenerativa en ortopedia. Quienes sean traumatólogos saben que esto es una herramienta hermosísima para trabajar. Acá ven una foto de un paper en papel de una revista del 2007, donde también habla del efecto de las terapias en articulaciones, en osteoartrosis de articulaciones coxofemorales, en estudios multicéntricos como este, estudios muy interesantes en donde hablan de la utilización de células madre para estas patologías. Después lo van a leer, y espero muchos lo van a conocer, al doctor Carrillos, José María, que es un excelente traumatólogo español que está trabajando muchísimo, muchísimo en todo lo que es medicina regenerativa hace muchos años, tiene muchísimos papers publicados en donde van a poder leer todo lo que es manejo de enfermedad crónica en articulaciones, de hombro, de codo. Van a ver de todo con las terapias con células madre e incluso con PRP o combinaciones. Si busquen al doctor van a ver, hay muchos, muchos trabajos de él, yo acá les puse un par. ¿Y cuáles son las indicaciones en el dolor osteomuscular articular? Artrosis, fracturas, no unión, osteocondritis disecante, tendinitis, desmitis, miositis y desgarros, trauma medular. Fíjense que en traumatología hay mucho para trabajar, ¿sí? Y vamos a tener un montón de alternativas que por supuesto acá hay que hacer los diagnósticos específicos y trabajar luego en cómo vamos a abordar. Por ejemplo, en una articulación, acá estamos con el doctor Marcelo Sisman, mi gran querido coequiper para todo este trabajo de medicina regenerativa. Recuerden
que las vías de administración podían ser locales, epidural, intratecal, intramuscular, subcutánea, masoterapia y combinaciones. Fíjense cómo estamos vestidos los dos, con todo como está, para hacer una punción en esta cadera, ¿no? Una punción de 2 minutos, rapidísima. Ahora van a ver el video. Lesiones osteoarticulares, recuerden todo lo que hay y lo que se ve en el deterioro de los cartílagos articulares, los cambios que vamos a ver en tejidos óseos y blandos, cómo vamos a tener disminución de la capacidad de la movilidad, del ejercicio y la calidad de vida de ese animal. Y cuando sabemos que hay lesión, lo que se va a formar es fibrocartílago y no cartílago hialino. Por eso podemos ayudar, y en muchos casos vemos perros como estos, que hacen ejercicio, que se dedican, por ejemplo, a la agility, o perros que tienen problemas de este tipo porque los tienen y podemos trabajar en las terapias de este tipo para poder mejorar su calidad de vida e incluso reemplazando otro tipo de terapias hasta también algunos abordajes quirúrgicos. Entonces estas herramientas nos van a permitir utilizarlas tanto juntas o solas, ¿sí? El PRP, las células madre, la combinación de ambas e incluso combinación de las vías de administración para poder trabajar en este tipo de enfermedades. Acá tienen otro trabajo científico publicado que es muy interesante porque explica muy bien cómo va a ser toda la relación que existe entre la aplicación de las células madre y la respuesta biológica del individuo, qué es lo que vamos a esperar, y por eso justamente vemos tantos buenos resultados en casos como estos. Por supuesto, como les decía, siempre todo el material lo van a preparar previamente para trabajar en forma aséptica en articulaciones, por ejemplo, en una rodilla, en una cadera, en un codo, donde vayan a trabajar, tienen que trabajar de esa misma forma. Acá les mostraba los otros trabajos del doctor Carrillo, que también tenemos acá, son una buena estrategia para osteoartritis, las células madre derivadas de tejido adiposo, otro trabajo con plasma rico en plaquetas, ¿sí? Y tejido adiposo asociado a osteoartrosis en perros. Hay mucho de perros. Acá tienen otro trabajo igual, analizando el efecto intraarticular, ¿sí? De la inyección de células madre autólogas. Hay un montón. Acá les dejo otros, también de otros autores, osteoartritis en otros defectos de articulaciones. Acá otro trabajo también que habla de lo mismo, osteoartritis húmero-radial en perros. Entonces, hay mucha información y es bastante fácil. Lo que hay que hacer acá es fácil, quiero decir, meterse en la articulación y trabajar en forma ordenada y pensar que en una displasia de cadera, por ejemplo, podemos utilizar como alternativa una aplicación de células madre intraarticular, una o varias, veremos, dependiendo del caso en particular, en algún momento se operará o quizás no. Y nos vamos a meter en la articulación. Muéveme para arriba, levántamela, que no se flexione, levántame la pata sin flexionar, correcto. Me dicen si lo ven bien. Bueno, de repente les digo si lo ven bien y se corta. Muéveme para arriba, levántamela, que no se flexione, levántame. Lo importante acá es hacer bien la punción, ¿sí? Quien haga punciones intraarticulares y trabajar, ahí está el dedo donde va el punto donde se va a punzar, y trabajar en forma aséptica, ¿sí? Es lo más importante de todo. Ahí tienen otro caso, este es otro perrito, también con displasia de caderas. Miren lo feas que están esas articulaciones. ¿Dónde se va a hacer la aplicación? Este era un caso donde hicimos células madres junto con PRP, por eso lo ven rosadito, ¿sí? Ahora van a ver a la perra. Y lo que estamos usando, lo que estamos haciendo en este caso es esto, ¿sí? Meternos dentro de la articulación. ¿Sí? Lo mismo. Esta es la perrita, esta es una perra y esta es otra, son dos pacientes diferentes. Esta perra además hicimos endovenoso para buscar un efecto general, ¿sí? Otra perrita, fíjense, con una displasia de cadera bilateral. En este caso se decide hacer cirugía, ¿sí? Porque es un caso en donde no íbamos a poder tener demasiado
demasiada respuesta solo con aplicación en la articulación, obviamente por el caso. Entonces lo que hicimos fue directamente dentro del hueso y en la articulación, ¿sí? Ahí vemos la perrita. Esta perrita se recuperó rapidísimo, se hizo bilateral en la misma cirugía. Una perrita muy jovencita, muy cachorra. Male, 11 meses, displasias de codo y cadera. Este perrito tenía las 4 articulaciones con problemas, y lo que se decidió hacer ese día fue abordar las 4 articulaciones en el mismo procedimiento, que la realidad es que yo no lo recomiendo tanto, más allá de que todo salió bien, más que nada por el peso del animal, ¿sí? Y porque toda punción, por supuesto, igual puede inflamarse y el perro puede estar adolorido el primer día. Entonces, no sería lo ideal, según mi punto de vista, hacer todo el mismo día, ¿sí? Yo lo haría en 2 veces si tuviese que elegir, ¿sí? Fracturas y no unión, para mostrarles algunos casos en donde necesitamos quizás la posibilidad, podemos utilizar esta alternativa. Acá otros trabajos científicos también en donde se habla de tratamiento de células madre autólogas en no unión. Aquí otro trabajo también interesante que es Report. Un perro tratado por la doctora Luciana Benedetti. Acá lo que tenemos es plasma rico en plaquetas activado con células madre. Entonces, primero, porque aparte había una herida, primero lo que se hizo fue una osteosíntesis y además antes de suturar y, como están viendo acá, en forma local, ¿sí? Esto, por supuesto, va a depender siempre del paciente que tenemos, ¿sí? O sea, eso es individual. Acá tienen una fractura y cómo fue después con la aplicación percutánea, y acá se hicieron 4 aplicaciones, ¿sí? Cada 15 días. Esto es otro perro, las placas son muy malas porque son viejitas, pero había una no unión en donde se hizo un procedimiento quirúrgico, pero trabajamos acá directamente con células madre de plasma rico en plaquetas. Fíjense, luego de fijar la articulación, todo el líquido que están viendo ahí con brillo es porque está activado con calcio. Una cosa para que vean, miren el volumen. Esto era un caniche, es un caniche. Hay que calcular siempre volumen antes. Yo acá lo que hice, no es que sea un error, pero lo mejor es calcular el volumen. Esto es muchísimo, ¿sí? Hay que hacer, cuando lo preparamos, tiene que ser un volumen adecuado para donde voy a estar yo, porque acá, más allá de que lo activamos con calcio y queda todo bien alrededor, como un gel, mucho se pierde. Entonces, cuando se pierde, esto acá se suturó, cuando se pierde, crece todo, como por ejemplo el pelo de la herida a los muy poquitos días, porque justamente se chorrean. En este caso se chorreó todo el plasma rico y las células madre. Esto en realidad es como para hacer un chiste y que vean que va a crecer todo. Por eso se utiliza tanto en calvicie, en medicina humana. Esto es un ejemplo real. Acá hay otra, esto es una gatita, que lo que hicimos fue percutánea. Eso lo hice yo con la gata sedada en forma percutánea, para que vean otro ejemplo. Ya metiéndonos un poquito en columna, que nosotros lo que vamos a buscar es justamente todo este efecto parácrino antiinflamatorio, neurológico, angiogénico y mielinizador. Busco manejar la inflamación y corrección de la compresión. Ahora, ¿existe regeneración neuronal? La bibliografía dice que sí, los casos clínicos nos muestran que sí, pero por supuesto va a depender mucho del caso que tengamos enfrente, ¿sí? Tenemos que ver y evaluar en qué momento, porque si tengo un trauma medular de hace un montón de tiempo, probablemente las células madre no sean el mejor ejemplo, o la mejor terapéutica para ese caso. Generalmente hay que hacer una cirugía rápida, descomprimir y poner células madre ahí en forma epidural. Acá tienen algunos trabajos también en donde se habla de la utilización de células madre autólogas o halogénicas en lesiones de columna, trabajos que sirven para entender un poco cómo vamos a poder trabajar. Acá un ejemplo de un caso, de unos primeros casos que tratamos de columna, en donde teníamos un perro que vino con un trauma antiguo, ¿sí? Y lo que hicimos fue una aplicación, en realidad hicimos 3 aplicaciones epidurales. A ver si puedo mostrarles el video de cómo estaba ese perrito cuando vino a la consulta. Me parece que esto
El perro estaba así, y cuando hicimos la primera aplicación de células madre, el perro ya se podía empezar a parar, ya empezaba de a poquito a mover la cola, y muy, muy de a poco a controlar esfínteres. Esto llevó casi un año para que el perrito después logremos una marcha medular y bueno, dejó el pañal, que eso ya era un montón. Más allá de que este perro no sabíamos, no teníamos la historia, ¿sí? De cuál había sido su lesión original. Esa es la realidad. Pero el perro logramos, después de tres aplicaciones, ¿sí? Logramos que pudiese mantener, como lo están viendo acá, y tener una calidad de vida que, bueno, no era la que tenía al comienzo, ¿no? Mírenlo, sin pañal, con esa marcha medular. Ya tenía mucha atrofia en las articulaciones, pero bueno, realmente le cambió la vida a este perro. Y fue fantástico poder ver cómo iba modificando, ¿sí? su andar y cómo iba pudiendo de alguna manera destetarse de los pañales. Otro gatito que tratamos con un trauma medular por un disparo de balín, un gatito de 6 meses, llegó en este estado, no podía caminar, y lo que hicimos fue una cirugía de descompresión junto con la aplicación de células madre, y este gatito empezó muy de a poco a caminar. Esto costó bastante. Esto fue solo una aplicación, sin kinesiología, o sea, no pudo la tutora hacer todo lo que le pedimos, pero bueno, las células hicieron su función, ayudaron mucho a que el gatito de a poco empiece, como ven, empiece a poder caminar y a poder levantarse, por supuesto con todo ese piso de goma para poder ayudarlo a caminar. Fíjense, esto llevó meses, ¿eh? Y un día me escribe la tutora y le digo, ¿cómo anda el gato? Y el gato se subió al árbol y nadie lo podía bajar. Esto fue una alegría. Lo que pasó acá después, lamentablemente, es que el gatito se subió a una medianera y se perdió. Un gato que salía al exterior y bueno, no sabemos qué pudo ocurrir con este gato. Lo que les cuento es que el tiempo que estuvo, no sabemos qué pasó después, el gatito andaba haciendo todas sus actividades normales, era un gato outdoor. Bueno, ya sabemos que los gatos outdoor van a tener muchísima menos esperanza de vida, si lo quieren llamar así, por todo lo que ya sabemos del gato que está expuesto a tantas enfermedades y demás. Otras alternativas para tener en cuenta, espondilopatías, por ejemplo, se pueden utilizar también algunas aplicaciones en forma intramuscular, como ven acá, alrededor de la columna. Estos son ejemplos de la doctora Priscila Ortiz en Costa Rica. Esto es una cirugía de columna que hicimos en una gata, en donde se hizo también descompresión y utilizamos células madre locales, endovenosas y epidurales, ¿sí? Una terapia combinada, justamente como hablábamos al comienzo, dependiendo del caso. Entonces, recuerden siempre que en enfermedades como estas o en enfermedades de columna, en dolor crónico, hay que empezar rápido el tratamiento. Y en general hacemos, si es una articulación, una sola dosis de células madre y plasma rico en plaquetas, si se puede, intraarticular, entre 0,5 y 1 mililitro. Por supuesto va a depender del paciente que tengo enfrente, un gato, un perro y el tamaño. Metiéndonos más en dolor, gingivostomatitis crónica felina, ya hoy la utilización de células madre en casos como estos es muy importante y es una alternativa muy buena, por supuesto haciendo siempre el diagnóstico, viendo si el gato tiene bifo, virefo, calicivirus, o las dos cosas, o las tres cosas todas juntas, y sabemos que ya este paper es viejo, 2017, hay nuevos, y el que quiera les puedo mandar todos los papers que hay de boca en gatos, que es una de las especialidades, una de las patologías que más me apasionan, y ya se hablaba desde este tiempo en la utilización de células madre para estas patologías. Después se publicaron estos dos trabajos en donde se habla de terapia de células madre, tanto autólogas como halogénicas, para el tratamiento de gingivostomatitis crónica.
Lo importante siempre, intenten, si pueden, tomar muestras para hacer el diagnóstico correcto y que no tengamos ahí un tumor. Es bastante fácil igual esta patología en cuanto a su diagnóstico. Y acá les muestro también otro trabajo publicado del doctor Fariñas y Villatoro, que son líderes en todos estos temas en España, y trabajan hace muchísimos años en terapias biológicas e inmunológicas, y acá tienen gatos case report publicados con distintos protocolos. ¿Sí? Esto es de Chile, la doctora Claudia Domeico, con uno de los casos de gingivostomatitis crónica felina y calicivirus, como ven ahí, casos que muchos de ellas los trabajan en conjunto con la doctora Lina Sanz, que nos cuenta que tiene mucho éxito en esta patología, junto con enfermedad renal. Lina también trata hace muchos años gatos con medicina regenerativa, así que quienes la conozcan y la sigan pueden ver también los casos. Estos son casos que han funcionado muy bien. Miren a los primeros pocos días, ¿no? Esto es importante de verlo. Forunculosis anal, otra enfermedad con mucho dolor agudo y crónico, en donde, como es una enfermedad inmunomediada, podemos trabajar con células madre, tanto autólogas como halogénicas. Acá tienen más trabajos científicos, y también algunos casos del doctor Villatoro y Fariñas de Immunostem, en donde ven cómo se van modificando las lesiones con los meses de aplicación. Un caso mío de acá de Buenos Aires, con el que trabajamos con el doctor Marcelo Duarte. Este perro pobre la estaba pasando realmente muy mal. ¿Sí? Todo lo que ven ahí ya es exposición de colágeno, todo eso estaba súper lastimado, y lo que hicimos ahí fue la aplicación en forma local y también endovenosa. En realidad, la indicación en los papers es en forma endovenosa, pero me pareció que en un caso como este, la forma local podía ayudar. Lamentablemente este perro, el tutor no le dio tiempo, ¿sí? Porque esto es una enfermedad que era muy crónica y no nos dio tiempo a que la terapia haga su efecto. Había empezado a mejorar en un 30-40%, y después el tutor, le complicaba mucho el perro como estaba, y que estaba todo el tiempo sucio, y bueno, esas cosas que a veces nosotros nos enojamos, ¿no? Porque si le hubiera dado un poco más de tiempo, este animal hubiera mejorado mucho más, y terminó en eutanasia. Otros casos parecidos de la doctora Priscila, también de esta misma patología, en donde se utilizó plasma rico en factores de crecimiento, plasma rico en plaquetas, para casos, como vemos, locales de heridas, que podemos también pensar, por ejemplo, estos son caballos, en donde puedo utilizar células madre, ¿sí? Cuando tengo una herida como esta, no cuando tengo una herida como esta, ¿sí? Esto es totalmente trasladable a perros y gatos. Acá tienen otro caso de un gato con una herida muy grande, de la doctora Michelle Andrade de Barros, de Brasil, en donde se aplicaron el primer día local, intradérmico y endovenoso durante 5 aplicaciones. Otro caso, en donde miren la pérdida de tejido que había en este perro, que fue arrastrado por un auto. Y como ven ahí, un plasma rico en plaqueta, una aplicación de plasma rico en plaquetas por mes durante 3,5 meses. Acá no hubo células madre porque no había presupuesto. Acá se utilizó solo plasma rico en plaquetas, y miren la evolución de este perro. La verdad que esto es fascinante. Otro caso con plasma rico en plaqueta en forma local, en forma de gel, activado con calcio. Como ven, cómo queda bien adherido a la herida. Otro caso en las patitas de este perro, también de la doctora Priscila Ortiz. ¿Sí? En heridas realmente es súper interesante. Esto también es una forma que va a depender, por supuesto, el caso, en donde podemos utilizar plasma rico en plaquetas en forma local y prepararlo, acá lo que ven, en un tubo, y lo ponemos arriba de la herida. ¿Sí? En algunos casos se puede también suturar, no en todos, ¿sí? En algunos casos se puede suturar. Y, por ejemplo, hay algunos trabajos de medicina humana, hay muchos trabajos de medicina humana, que los pueden leer, acá les dejo un par, en donde se habla de tratamiento de úlceras cutáneas crónicas con plasma rico. Hay mucho en casos de diabetes, por eso hay tantos ejemplos que podemos utilizar
en perros y gatos para el manejo de heridas. Esto es un pie diabético de un ser humano, ¿sí? En donde se utilizan plasma rico y fíjense la aplicación y a los 3 meses. ¿Sí? Esto es una alternativa preciosa para todo lo que es regeneración de tejido. ¿Sí? Miren ahí otro caso, al mes. ¿Sí? Otro caballo, ¿sí? Con una úlcera de decúbito, válida también para una úlcera de decúbito en un perro. María, ¿el PRP también ha demostrado buenos resultados usado intraarticular? Sí, claro que sí. Podés utilizarlo solo o combinado, dependiendo también qué alternativas tengas. El PRP es muy barato, entonces a veces, si es la posibilidad que tengo, úsenlo, los va a ayudar un montón. En algunos casos muy avanzados quizás sea mejor utilizar combinado con células madre. Yo no tengo experiencia de decirte un N con PRP solo, otro N con PRP, para decirte qué es mejor o no. Pero sí te diría que, porque no tengo la experiencia, porque no me dedico especialmente a la traumatología, habría que buscar si hay algún paper un poco más nuevo con alguna comparación, ¿sí? Pero justamente el PRP, que es algo viejo y usado ya hace muchísimos años, si es lo que tenés a mano, pues usalo. En traumatología se usa muchísimo. Lo importante es prepararlo bien si podés, siempre lo ideal es con un flujo laminar eh, y trabajar como corresponde y hacer un conteo de plaquetas, no hacer un PRP así rápido en donde se te rompen todas las plaquetas y después el efecto va a ser muy malo, ¿sí? Muy bajo. Recuerden eso y busquen porque protocolos hay un montón de diferentes tipos, ¿sí? Lo pueden hacer. Este caso que está acá, ya se los mostré, que era con plasma rico y con colágeno, en este caso. No, de nada. Y bien, tengo algunos casos más para mostrarles. Ven acá ven otro, también trabajo del efecto de plasma rico en plaquetas inyectado en forma local, ¿sí? En heridas de piel, ¿sí? Tengan en cuenta la posibilidad de esta que es muy, muy importante y que se puede utilizar. Acá lo que hablaban era que no se aceleró el proceso en comparación al grupo control, pero sí aumentó la perfusión y la formación de colágeno, su organización indicativa de maduración granulocítica. Ayuda mucho, vamos a tener que ver qué tipo de herida tenemos ahí. Un poquito de oftalmo, para no olvidarnos, yo no me dedico a oftalmología, pero trabajo con mi oftalmólogo, tengo muy poca experiencia en esto, pero sí les quería compartir lo que van a encontrar en los libros y en los papers y con los colegas de otros países que por ahí en oftalmología hayan hecho muchos, muchos más trabajos, pero acá tenemos, les vuelvo a mostrar un poquito de Minostem, que me encanta leerlos y los invito a que los sigan, me encanta porque tienen mucha actualización. Por supuesto, en enfermedades en ojo seco van a ver que funciona muy bien. Hay mucho publicado y hay muchos colegas con los que yo comparto trabajo en donde ven realmente cómo funciona. Este es un trabajo científico publicado por la doctora Michelle Andrade Barros de Regenera, también con la implantación en queratoconjuntivitis seca en Brasil. ¿Sí? Lo importante de los resultados de la utilización de células madre, ¿sí? En estos casos en donde la enfermedad es refractaria, la van a poder utilizar muy bien y acá tienen casos antes y después, ¿sí? Con esta gente de Regenera y Vetprime. Trabajos también en queratitis eosinofílica en gatos. Yo nunca tuve ningún caso, pero hay que buscarlos y ahí tienen también trabajos publicados por Villatoro y Fariñas. Este trabajo está muy bueno, en donde hicieron también el seguimiento de varios gatos con la utilización de células madre. Y para terminar y ir a las preguntas, algo importante, porque estamos hablando de cómo hacer los tratamientos, cuál es el abordaje, cuáles son los distintos protocolos que podemos utilizar, pero cómo seguimos después, ¿no? Porque por supuesto, también dependiendo de la patología, haremos 1, 2, 3, varios tratamientos, ¿sí? Pero sí es importante que al momento de nosotros utilizar las células madre, les diría unos días antes, si el gato o el perro estaban recibiendo corticoides, lo suspendan, porque si no me va a inhibir un poco la función de las células madre. Entonces tratemos de
suspender los 15 días antes y 15 días después, salvo que sea hiper necesario. Evitemos antibióticos intraarticulares como gentamicina y amikacina. Evitemos algunos otros inmunosupresores como la ciclosporina, la satioprina. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, medicamentos o tratamientos permitidos, por llamarlo así, o complementarios, como habló la doctora hace un rato, el PRP, junto con células madre o no, ácido hialurónico, glucosamina, conditinsulfato. Si vamos a dar un antiinflamatorio, utilicemos AINES, mejor, ¿sí? Alimentos con prescripción, pueden usar lo que quieran, antibióticos, ¿no? Esto lo puse porque lo preguntaban mucho y porque, bueno, son cosas que por ahí no las hacemos todos los días, pero sí es importante acá lo que no podemos utilizar, ¿sí? Tengámoslo eso en cuenta mucho. Para cerrar, lo que digo siempre, trabajemos en equipo. Acá este es mi equipo de lujo, la doctora Ravena, que ahora está en Catamarca, hace un tiempo ya está trabajando en Catamarca, pero fue mi cirujana y mi coequiper durante mucho tiempo, la doctora Durso, las adoro, el doctor Javier Brinquier y el doctor Marcelo Sisman, mis dos, mi equipo de lujo también para toda la parte de anestesiología y dolor, y con quienes aprendo todos los días, siempre, y sé que ustedes también, porque los hemos tenido a lo largo de todo este congreso. Ahí está el Colo un poco más joven, no le digan, y un poco más flaco también. Pero bueno, acá nos divertimos mucho, por eso estamos contentos, porque trabajamos apasionados por lo que hacemos. Y los invito a quienes estén interesados en meterse un poco más en todo lo que es medicina regenerativa, a sumarse a IACERVET, que es la primera asociación internacional de medicina regenerativa en veterinaria. Ahí tienen algunos datos para quienes quieran averiguar. Y como siempre digo, salgamos de la zona de confort, ¿no? Hoy y hace mucho tiempo tenemos muchas alternativas nuevas y muchas herramientas para trabajar mejor, para ser mejores veterinarios, para hacer mejor medicina, pero fundamentalmente para darle lo mejor a nuestros pacientes. Y a veces hay que salir de ese lugar de confort y animarse a trabajar con cosas nuevas, animarse a trabajar diferente, trabajar en equipo y salir de lo que venimos haciendo siempre, porque la verdad es que todo esto sigue avanzando y tenemos que estar al día, o les diría más que al día, un paso adelante para que podamos siempre trabajar de la mejor forma para bueno, nuestros pacientes, nuestro día a día en nuestra clínica diaria. Así que hacemos los que tengan, si es que tienen alguna pregunta. Sé que la clase de hoy son muchos temas y es muy difícil abarcar todos, pero bueno, la idea es era que veamos un abordaje bastante general de todo lo que podemos, en todas las enfermedades que podemos aplicar, todo lo que es medicina regenerativa, y bueno, sepan que esto está. En algunos países todavía no, en otros por suerte ya hace un montón de tiempo sí, en Perú, en Chile, en Bolivia, perdón, en Chile, en Bolivia creo que no, en Costa Rica sí, en Colombia todavía no, no sé en Venezuela, que había una colega de Venezuela, sí en Uruguay, sí en Argentina, así que bueno, ojalá que pronto en los países donde esto todavía no está en el alcance de todos, lo puedan empezar a hacer, y toda la parte de PRP, que es mucho más fácil, me imagino que ya muchos de ustedes han tenido algún tipo de experiencia. Así que no sé si hay alguna pregunta más por ahí. Yo no sé, no veo ninguna, no sé si alguno tiene alguna duda o cualquier cosa, tenemos el chat del WhatsApp. ¿Limitación en cachorros? No, no, no. La realidad es que no. Va a depender mucho, Marcos, de la patología que tengas, porque por ahí tenés un gato joven con gingiva-estomatitis crónica, o tenés un gato muy adulto, bueno, para enfermedad renal, pero en realidad te diría que la limitación, contraindicación es en neoplasias, ¿sí? Entonces siempre ahí cuidado, ¿no? Porque bueno, no ser nosotros parte de que eso se complique, nada más que eso. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Enfermedades virales. Qué buena pregunta, Doc.
Bueno, mira, te voy a contar. Ah, bueno, sí, yo hoy no hablé de virales porque es otra clase, pero te lo cuento igual porque está bueno. En perros, en parvo no tengo experiencia y no he visto que sea realmente que se justifique, no he leído nada. Sí, en moquillo, en neurológico, se utiliza muchísimo en distemper, tratamientos. Lo que pasa es que hay que ver el caso en particular, qué afección tiene el sistema nervioso y en qué momento de la enfermedad, ¿sí? Cuando ya tenemos la respuesta inmune del perro, cuando ya está en una etapa neurológica complicada, es donde nos tenemos que apurar y probablemente tengamos buen resultado. La doctora Michelle Andrade de Barros, pueden leer, tiene mucha información de distemper, tiene mucha experiencia. Yo traté bastante pocos, para mi gusto, pero me ha ido bien, sí. Calicivirus. Ah, pará, te contesto algo más. Otras infecciosas, ya que estamos, Ehrlichia, trabajen con células madre, les va a ir muy bien para todo lo que es medular. BIF y BILEF, capítulo aparte, controvertido todavía. Yo ya tengo un par de casos tratados, uno lo publiqué, un case report de un gato que me fue muy bien, pero vieron que el BILEF es un mundo, hay que diagnosticar bien, hay que saber en qué etapa estoy, hay que evaluar el tratamiento en forma individual. En el caso de gingivostomatitis crónica felina, en donde si tenemos la posibilidad de hisopar al gato para saber si el calicivirus está ahí, te diría que hay que evaluarlo en forma individual, porque probablemente si el gato no tiene leucemia o inmunodeficiencia, podamos utilizar células madre y, y tener un buen resultado. Yo no tengo tanta experiencia todavía con gatos con gingivostomatitis, calicivirus confirmado y células madre, porque va a depender ahí elegir en caso particular. Te diría que en algunos casos en donde fracasó la ortodoncia, que es la elección, el tratamiento de elección, puedes pensar en células madre. Y en otros casos también puedes pensar en hacer células madre antes de la exodoncia y ver si tengo buen resultado. La Ehrlichia está ahogada en Venezuela. Hay Ehrlichia en todos lados hace mucho tiempo y yo los perros que traté con Ehrlichia me fue muy bien, por supuesto, combinando tratamiento con doxiciclina como corresponde y evaluando el perro en particular dependiendo qué línea esté más afectada, a veces incluso con transfusión de sangre, ¿sí? Depende del caso. Hemos trabajado mucho con Ehrlichia y el resultado es alucinante. La verdad es que muchos perros han salido adelante. Por supuesto, si el perro ya está con una anemia severa, no creo que lo puedan ayudar. Un animal que me ha pasado, que uno lo intenta igual, pero no nos va a ir bien en todos los casos, ¿sí? Pero sí es una alternativa muy interesante en donde van a tener un buen resultado seguro, casi seguro. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Gracias a vos, Joana, por la pregunta. Estuvo muy bien. Bueno, si no quedan dudas, nos vemos por el chat si queda alguna cosa que se acuerden por ahí. Recuerden que si tienen alguna consulta extra, nos vemos por el WhatsApp. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, estamos. Gracias a vos, Joana. Feliz noche para ustedes también. Y gracias siempre, Veterinados en Web, por estar del otro lado y bueno, seguir dándonos la posibilidad de formarnos en todos los lugares del mundo, ¿no? Que eso es lo más lindo de todo, poder estar juntos igual acá desde distintos lugares. Así que gracias a todos, gracias Victoria, gracias Joana y a los asistentes que están acá. Y bueno, el resto que se perdió la clase 1 la pueden ver grabada porque es importante para la parte general. Muchas gracias, doctora, por la participación. Les recuerdo a todos los asistentes que a partir de mañana pueden encontrar la grabación de la clase en el campus virtual y que ante cualquier consulta pueden escribir por medio del foro general del curso. Muchas gracias y buenas noches. Chau, chau.